Se trata absolutamente acerca de nuestro Señor Jesucristo, no de un Dios al que no conocemos. Toma nota de esto. ¿No de qué? No de un Dios al que no conocemos. Cuando adoras a un Dios al que no conoces, sorpresas llegan. Pides sanidad y el ataque llega. Pides liberación y el ataque demoníaco llega. Y tú continúas preguntándote, ¿hago esto, hago lo otro? ¿Estás realmente dependiendo del Espíritu de Dios para adorarle? Esa es la pregunta. Dices, oro, hago esto, hago lo otro, duermo en la iglesia. La pregunta que necesitas hacerte es, ¿estás realmente dependiendo del Espíritu de Dios para adorarle? Aquellos que adoran a Dios sin depender del Espíritu de Dios para adorarle, adoran a un Dios al que no conocen. Cuando adoras a un Dios al que no conoces, las sorpresas llegan. Pides esto y te encuentras con otra cosa. El pastor, el evangelista, los guerreros de oración, ustedes oran y el ataque llega de regreso. Oran por pacientes, sé sano, sé liberado, sé sano, sé liberado. Toma nota del resultado de estas oraciones. Ves esas cosas que te rodean, tus cosas, tus asuntos. Satanás hace esto. Estás orando por la gente, pero tú, sé liberado en el nombre de Jesús. Ese es el lenguaje común, el himno nacional. Himno nacional, sé liberado en el nombre de Jesús. No necesitas una licencia para hacer esto. Y nadie te arresta. No necesitas ni siquiera ser un cristiano para decir esto. Es algo libre que simplemente puedes hacer. Nadie te pregunta, ¿por qué llamas este nombre? Si no te pertenece, nadie te lo pregunta. Como cuando vas a la tienda a comprarte una Biblia, nadie te pregunta, ¿eres cristiano? No, una vez que tú das el dinero, ellos te dan la Biblia. Aquellos que adoran a Dios sin depender del Espíritu de Dios para hacerlo, las sorpresas llegan. Pastor, evangelista, obispo, profeta, guerrero de oración, cristiano, ustedes oran y el ataque llega de regreso. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Amén. Y es por eso que no debes condenar. Si ves que alguien está diciendo, soy un pastor, simplemente déjalo. Si él no depende del Espíritu de Dios para hacer lo que está haciendo, no sigas volviendo a él, porque la repercusión es enorme. Clamarás por él en el tiempo de Dios. Así que eso es todo, no condenes a nadie. Si alguien dice, soy un pastor, soy un obispo, esto, lo otro, no pelees por Dios, no puedes pelear por Dios. Soy un pastor, un evangelista, un obispo, esto, lo otro, en el nombre de Jesús. No les condenes, solo mantente orando. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es Él de ti? ¿Por qué si no lo es? No podrá depender del Espíritu de Dios para adorar. Si no es un pastor genuino, adorará a Dios sin depender del Espíritu de Dios para hacerlo. Si te estoy hablando, muéstrame tu mano. ¿Puedes ver la diferencia? Si ese hombre es un verdadero siervo de Dios, dependerá del Espíritu de Dios para adorar a Dios. Pero si no es uno verdadero, no será capaz de depender del Espíritu de Dios para adorar. Está el llamar a Dios y está el depender del Espíritu de Dios para llamar a Dios. Tú llamas a Jesús, Jesús, eso es uno. Y lo otro es
depender del Espíritu de Dios para llamarle. Y la llave para ese nombre es Espíritu. Depender del Espíritu de Dios para llamarle. Esa es la llave. La Biblia dice que el Espíritu de Dios obra a través de su palabra y por su Espíritu. El poder de Dios no puede obrar sin su palabra. ¿Y qué? Y su Espíritu. Y el poder de Dios no puede obrar solo a través de su palabra. Yo puedo orar muy bien, pero el Espíritu de Dios no puede obrar solamente a través de eso. Debe obrar a través de su palabra y por su Espíritu. Tú puedes estudiar únicamente su palabra en la escuela, pero su Espíritu, ahí es donde está la llave. Ahora yo quiero ser un pastor y voy a la escuela de teología. No hay nada malo en eso. Pero lo que estudias ahí es su palabra. No puedes obtener su Espíritu ahí. Dios tiene su propio colegio y solo puedes obtener su Espíritu en su colegio. Dios tiene su colegio. Hay el colegio de Dios y su Espíritu solo puede ser logrado en su colegio. Así que, ahora, el poder de Dios no puede obrar únicamente a través de su palabra. Así que ahora hay dos siervos. El siervo genuino de Dios dependerá del Espíritu de Dios para llamar ese nombre. Y el autosiervo, autoungido, autoordenado, ese llamará ese nombre sin depender del Espíritu de Dios. Ahora bien, si estás llamando el nombre de Dios sin depender del Espíritu de Dios para llamar ese nombre, estás llamando a un Dios que no conoces y vendrá por sorpresa. Te sentirás frustrado. Oro, ayuno, hago esto, hago lo otro y mira. Y al final del día te vuelves un espiritista y terminas yendo al brujo para que te apoye, porque si no tu vida se acaba. Tienes que empezar a ir a espiritistas, a brujos, llevar algo en tu bolsillo en apoyo a lo que estás haciendo, porque ves que ese nombre no puede hacerte lograr nada, no obtienes nada, porque no estás dependiendo del Espíritu de Dios para llamar ese nombre. Hombres santos fueron inspirados por el Espíritu para escribir y hablar. El Espíritu debe indicarnos qué decir. Indicación del Espíritu. Porque Dios no es un hombre que tenga esta carne, que tenga esto. No es un hombre al que puedas simplemente llamar así sin más. Es por eso que tienes que ir a través del Espíritu. La Biblia dice que Dios es Espíritu y que aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Todo se trata de ¿quién? De Jesús, al que conocemos. No de Jesús, al que no conocemos. Adórale en espíritu y ¿en qué? Y en verdad.